Pues estamos en un nuevo charlando tranquilamente. En esta ocasión tengo el placer de hablar con Quique Márquez, jugador del Zamora. Quique, bienvenido. Buenas tardes, Darío. Antes que nada, como siempre nos gusta hacer, y bueno, es verdad que tu carta de presentación no es la más difícil del mundo, es sencillita. Quique, preséntate. Bueno, soy Quique Márquez, como has dicho, y un chico que es de San Lucas de Barrameda, apasionado al fútbol y que ahí estoy, bueno, he intentado hacer mi carrera lo mejor posible y sobre todo pues disfrutando, que al final pues lógicamente ya tenemos una edad y disfrutando mucho el día a día porque al final no sabes cuándo puede ser el último día de que salga a entrenar con los compañeros, ¿no? ¿Qué tal esta temporada? ¿Cómo te estás viendo? ¿Cómo estás viendo al equipo? Bien, es un año ilusionante para el club, un club humilde como el Zamora, donde haya una propiedad que, bueno, que lógicamente creo que todo el mundo conoce, que es la familia Páez, y con una ilusión tremenda, un proyecto ilusionante en el cual han invertido un dinero bastante importante y en el cual pues nosotros tenemos una ilusión tremenda. Sí que es cierto que hemos pasado en estas 14 jornadas por un poco de todo. El equipo no empezó mal, luego tuvo una rachilla ahí un poquito regular y bueno, ahora parece que estamos revertiendo un poco la situación y estamos viviendo los momentos más dulces, por así decirlo, de lo que llevamos de temporada. Ya es tu segunda temporada por aquí, ya es tu segunda temporada por Zamora. Eso también te ayuda a la hora de encarar una nueva temporada. Sí, no llegas de nuevo, lógicamente. Lógicamente sí que es cierto que no necesite mucho tiempo para adaptarme a Zamora. La gente de Zamora, la verdad que siempre lo he dicho, que tiene una cercanía envidiable, por así decirlo, para la zona en la que estamos de España, que se suele decir que lógicamente en el sur pues, la gente son más cercana y tal, pero que también hay gente en el norte que hay gente mucho muy cercana y muy sana, y aquí en Zamora pues la verdad que estoy rodeado de gente con una afición muy sana y muy cercana y muy fiel a su equipo. Es importante también, Kike, hablamos del rendimiento del equipo, pero también tu propio rendimiento, ¿no? Estás marcando goles, estás teniendo buenas sensaciones, continuidad. Creo que todo eso siempre ayuda para el rendimiento del futbolista. Sí, yo personalmente siempre he necesitado el sentirme importante, por así decirlo, dentro del vestuario, de la confianza de ya sea el entrenador que sea, pero lógicamente al final el futbolista es el que tiene que hacer, ¿no? Porque te transmitan esa confianza y tener esa importancia dentro del vestuario. Y sí que es cierto que aquí la tengo, estoy disfrutando, como te he dicho antes, que para mí es súper importante el día a día, el estar con los compañeros, el transmitirle a los más jóvenes experiencia de mi vida mía para que ellos puedan ir mejorando y en eso estoy, ¿no? En ayudar siempre al que tengo al lado. Yo, Quique, siempre hago lo mismo, es la misma temática más o menos y quiero también adaptarla a este ratito que estamos pasando contigo. Quiero preguntarte por tu arranque, ¿cómo arranca el fútbol para ti? Más allá de tu carrera, ¿cómo arrancan esas primeras patadas al balón? Pues mira, sencillo, con 4 añitos, lo típico que al final por familia también, por mi padre, lógicamente que le gusta el fútbol y tal, pues siempre tiene una pelota al lado y a través de un familiar mío, en este caso una tía mía, pues no dudo rápido en decirle a mi madre que me apuntara y creo que a partir de ahí pues nunca dejé el fútbol de lado, siempre tenía una pelota a mi lado y nunca dudé de ello. Lógicamente con por así decirlo, no soy ni consciente de lo que puede llevarme lógica luego con el tiempo el fútbol, que al final ha sido parte de mí, ha sido parte de mi carrera futbolística, pero esos años fueron, por así decirlo, lo más bonito de la infancia, ¿no? El disfrutar el día a día con los niños y disfrutar de lo que más te gustaba de pequeño, que era el fútbol. ¿Cómo recuerdas ese camino hasta el fútbol senior? Pues muy bonito porque ahí no, por así decirlo, no hay maldad futbolística, no hay nada, era todo disfrute prácticamente. Estaba deseando que llegara el fin de semana para jugar los partidos como con mis compañeros y hasta que lógicamente vas pasando por un proceso de edades y demás que lógicamente con el tiempo pues bueno ya te vas haciendo más consciente de que puedes a lo mejor vivir de esto, que lógicamente es muy difícil porque hay muchísimos jugadores ya no solo nacional sino a nivel mundial, pero sí que va haciendo más serio en ese aspecto, ¿no? En tomártelo más en serio, en cuidarte, en quitarte de ciertas cosas, lógicamente,
Y luego cuando llega a cierta edad, pues salir de casa y dejar todo a un lado, ¿no? Prácticamente, tanto familia, amistades, tu día a día, tu tierra, pues todo lo que conlleva eso. ¿Cómo recuerdas esos primeros toques en el fútbol senior con el sanluqueño? Pues mi debut con el primer equipo fue con 15 y 16 años, no era todavía amateur. La verdad Y que es encima un en club que tercera división, siempre, Quique, madre mía. en la tercera de aquella época, que no era nada fácil, ¿no? Pero siempre fue un club en el cual apostó por mí, confió en mí, siempre me cuidó, que es el Sanluqueño, que es el club de Sanluca, que siempre estoy pendiente, lógicamente, aunque hay otros clubes que, por experiencia que vivió en esos clubes, pues los sigo también y lógicamente pues es un disfrute como un niño, ¿no? Que al final solo veía la pelota, solo veía a tu familia en la grada viéndote jugar y hasta que llegó el día que con ese debut y con ciertos partidos que jugó en el primer equipo, pues tuve que tomar la decisión de salir de San Lucas. ¿Cómo de complicado es salir de esa zona de confort para recibir la oportunidad de ir a Villarreal? Es difícil, ¿no? Porque, bueno, a mí me pilla cierta con una edad ya 17, casi 18 años, que lógicamente ya tienes cierta edad y eres consciente un poco de todo, pero sí que es cierto que te puedes encontrar niños de 9, 10, 11, 12 años que prácticamente lo quita de su familia, de su ámbito natural, de su colegio, y es una situación muy difícil en la cual hay que cuidar el más mínimo detalle para que ese chico, en ese caso, pues esté contento, esté tranquilo y no tenga por así decirlo, oscuridad entre familia, esa distancia que no se dé cuenta mucho de que al final, pues es una situación delicada. Yo, por suerte, me hizo bien porque maduré mucho en ese trayecto de salir de casa y, lógicamente es por lo que yo he soñado desde pequeño, ¿no? El seguir jugando a fútbol, el hacer mi carrera y lógicamente pues muy contento de esa decisión que tomé en su momento. ¿Y cuánto de importante fue también ese paso que diste para ir a Villarreal, también con ese paso por la División de Honor y sobre todo tu paso también por la Unión Deportiva Almería B, ¿no? Esa toma de contacto con la tercera división y un fútbol que ya lo hemos Mm. comentado muy fuerte y muy complicado también. Sí, a ver, son momentos duros, lógicamente, como te digo, el estar a tantos kilómetros de casa, el no tener esa persona cerca como de tu padre, tu madre, tus hermanos, tus amistades, que lógicamente tienes tus amistades de toda la vida, que esas las mantienes, pero hoy hay otras muchas que por distancia, por el día a día, que pues vas perdiendo esa amistad. Pero al final lo que te digo, que si es tu sueño, pues tienes que dejar muchas cosas a un lado, sacrificar muchas otras cosas y al final tienes que tomar tu camino y ser claro en lo que quieres, ¿no? En ese aspecto, ¿no? El seguir luchando por tu objetivo y a partir de ahí, pues bueno, son experiencias que te hacen aprender mucho como Villarreal, Almería, Recre, Betis, son edades importantes para un futbolista, pero que es la final la que te marca el camino, ¿no? Y estuviste, efectivamente, bien lo has comentado, en el Recreativo de Huelva y tuviste la oportunidad de debutar en segunda, que es un sueño que básicamente tienen todos los niños, ¿no? Que intentan ser futbolistas, que es jugar en el fútbol profesional. ¿Cómo recuerdas ese momento? Y sobre todo porque no fueron minutos de la basura, jugaste una buena cantidad de minutos ese partido. Sí, fue en el Tolarín, con la Ponferradina, y la verdad que en ese aspecto, pues Pablo Alfaro en su momento confió en mí y me hizo debutar ese partido y la verdad que lógicamente siempre se le estará agradecido por la parte que le toca. Y es lo que te digo, al final todo jugador sueña con ese debut en el fútbol profesional, pero lógicamente pues el futbolista tiene que estar siempre preparado porque nunca se sabe cuándo puede ser el momento, ¿no? Y todos esos momentos que viviste también a lo largo de las temporadas por esa segunda división B. Cuéntame un poquito de todo porque viviste desde jugar en la cantera del Betis, que siempre ha destacado por su gran nivel, una vuelta a casa, estuviste por Cádiz, has tenido una carrera muy bonita en ese sentido también. Sí, en lo que es la segunda vez de antes o la primera red ahora, lógicamente, pues sí que he tenido el privilegio de estar en equipos importantes, ya sea en ese caso el Betis B cuando inicié en segunda vez y, lógicamente pues luego Cádiz, Racing de Ferrol, Marbella, Albacete, Córdoba, Zamora, Extremadura.
he tenido la suerte de estar en sitios peleando por cosas importantes habiendo años, lógicamente, que de conseguir los objetivos. He tenido la suerte de conseguirlo por varias ocasiones y me siento un privilegiado dentro de la categoría de lo que te digo, ¿no? De haber estado en clubes importantes con aspiraciones altas y por suerte conseguir los objetivos en varias ocasiones. Estuviste unas cuantas temporadas, ¿no? También con algún cambio de equipo que otro y encontraste continuidad en Cádiz, ¿no? No sé cómo recuerdas tu etapa por la Tacita de Plata, porque allí te guardan un recuerdo fantástico y pasaste unos años donde estuvisteis peleando con todo, con la exigencia que lógicamente tiene jugar en un equipo Mm. como el Cádiz, pero siempre es bonito defender una afición como la suya. Sí, para nosotros, para todos gaditanos, lógicamente jugar en el Cádiz se podría decir que es lo máximo, ¿no? Al final, yo tengo esa espina siempre ahí clavada de que no haber conseguido el objetivo en mi equipo de al final Cádiz, pero bueno, siempre no es fácil, ¿no? A la vista está tu propio Málaga, por así decirlo, que Sí. lo que ha sufrido lógicamente para volver al fútbol profesional, pero bueno, tuve varios intentos con el Cádiz, no se consiguió y bueno, por suerte eso que ya quedó en el pasado lo consiguieron otros compañeros y bueno, el fútbol, el Cádiz pues, ahora mismo está en un estado que a muchos, lógicamente a muchos clubes les gustaría, luchando por subir de nuevo a primera división y al final pues bueno, tiene una masa social, una infraestructura que es envidiable, ¿no? ¿Y qué me cuentas de tu etapa por la provincia de Málaga, por Marbella? Que fíjate, lo que son las casualidades. Sí, la verdad que un año súper bonito en Marbella y creo que a raíz de ahí le cogí mucho cariño tanto a Marbella como a Málaga como Torremolinos, todos los pueblos alrededores y siempre que puedo en verano bajo con mi pareja unos días y la verdad que me gusta visitar aquella zona y lógicamente que te voy a contar a ti, ¿no? Que es una zona que a todo español lógicamente le gustaría vivir. Lo que es Marbella y lo que es este equipo, que además tú hiciste muy buenos números, muy buenos partidos con este Marbella y Ujú. que fue también la puerta de entrada a un proyecto como el del Extremadura que Quique iba a marcar mucho en tu vida porque probablemente, no me quiero anticipar tampoco, ¿no, Quique? Pero estamos hablando de uno de los equipos más importantes de tu vida. Sí, por supuesto, lógicamente dejando a un lado lo que es mi casa, Saluqueño, Cádiz y demás, siempre lo he dicho, ¿no? Que al final Extremadura me marca mi camino, mi carrera profesional, me dan el privilegio de ir a un proyecto ilusionante, el subir al fútbol profesional y lógicamente el hacer prácticamente gran parte de mi carrera en Extremadura en el fútbol profesional lógicamente pues lógicamente luego conocer a mi mujer, me he casado con una extremeña, vamos, prácticamente tengo muchísima amistad en Extremadura, haré vida el día que deje el fútbol en Extremadura y la verdad que es un sitio muy especial para mí. ¿Qué es ascender? Porque, a ver, vemos un ascenso, vemos a la gente celebrando, pero tú que lo has vivido desde dentro, ¿cómo explicarías lo que es ascender? Pues mira, es muy sencillo y creo que tú lo has vivido, simplemente el ver las caras de tanta gente como vivimos en el aeropuerto de Málaga los malaguistas. Ya eso dice mucho, ¿no? Pues eso con todas las aficiones, la tranquilidad que le da al futbolista de ver a tanta gente contenta por conseguir un objetivo, una afición que está volcada con su equipo, pues eso es lo que más le tranquiliza al futbolista la tranquilidad esa de hacer a tanta gente feliz, ¿no? Yo creo que eso no tiene precio. ¿Cómo de complicado es hacer un playoff de la antigua usanza, ¿no? Porque ahora es verdad que un playoff es muy lógico, muy sencillo, ¿no? Tienes que pasar a la semifinal en la final y si ganas las dos eliminatorias asciendes. Pero es verdad que antes era mucho lío. Bueno, es diferente, pero a ver, por un lado, la antigua segunda vez parece como que era más difícil porque tenía tres eliminatorias, el que no quede primero, y igual es más, parece más complicado, pero por otro lado la primera red disminuye todo a 40 equipos, por lo cual esos 40 equipos a priori son mucho más exigentes a nivel futbolístico y yo creo que también es muy difícil el quedar entre los cinco primeros, aunque luego parezca más sencillo porque sean dos eliminatorias, pero no deja de hacer que tu enfrentamiento con otro equipo, pues fue es como si fuera una batalla campal en la cual ambos equipos luchan por un objetivo que lleva luchando todo el año, ¿no? Yo creo que la categoría es muy difícil, muy competida, que ya sea el equipo que sea en cualquier campo puede sacar los 3 puntos que puede perder y yo creo que es lo bonito de la categoría, ¿no? Yo creo que poco a poco irá mejorando, entiendo,
que irá creciendo para que cada vez sea una categoría mucho más profesional, no tan deficitaria en este caso como lo son para los clubes y que lógicamente esté más cerca del fútbol profesional, que ya de por sí yo creo que a nivel futbolístico se demuestra año tras año de que muchos chavales que suben de primera a segunda pues demuestran el nivel que tiene y que es válido, ¿no?, para el fútbol profesional. Hemos hablado de ascender, pero también lo difícil que es mantenerse. Y vosotros os mantenéis decimoterceros haciendo una grandísima temporada. ¿Qué importante fue para esa Extremadura quedarse en segunda? Muy importante porque no sé cuántos años hacía de que no estaba en el fútbol profesional, no sé si eran 23 o 25 años, algo así quiero recordar. Sí. Y porque fue un año de sufrimiento, lógicamente la segunda división muy exigente, en la cual De ganas un hecho, Quique, partido al y Málaga le ganaste los 2 partidos, ¿eh? ganas un partido otra vez, sí, ganas un partido y prácticamente no puedes disfrutarlo porque sabes que el siguiente lo tienes que volver a ganar y cuando estás abajo peleando por la permanencia, pues mucho más y es lo que te iba a decir, ¿no? Que el Extremadura en esa Extremadura, lógicamente, nos venía un Almería en casa y luego, recuerdo que teníamos que visitar la Rosaleda y Riazor, fíjate, ¿no? Y necesitados de puntos que estábamos y sacamos 9 de 9, ¿no? Y pegamos un salto en la clasificación brutal y eso le dio mucha confianza al grupo para conseguir el objetivo que fue un objetivo maravilloso. Después es verdad que tras esa permanencia en Extremadura pasa lo que te digo, ¿no? La pandemia, que siempre es una etapa complicada para muchos Mm. clubes, el descenso y también la transformación de segunda B a primera ref. Fue muy doloroso, ¿no? Sobre todo para los que vivisteis esa etapa, ver cómo un equipo tan querido por la gente como era el Extremadura iba muriendo poco a poco, ¿no? Sí, en este caso el COVID hizo mucho daño no solo a la Extremadura, ¿no?, sino a muchos clubes. Luego la gestión, pues igual en otros clubes se llevó bien, en el Extremadura no, caímos ese año y descendimos y el año siguiente también pues fue un año bastante complicado, con muchos impagos. No sé si recuerdo que estuvimos prácticamente año y medio sin cobrar prácticamente nada y al final es muy difícil, ¿no? Es una historia súper larga de que podemos estar aquí mucho tiempo contando, pero la verdad que es una situación muy delicada porque muchos compañeros en el cual no, todavía no han hecho carrera y no tienen esos ahorros y el día a día es muy difícil y muchos intentos de inversores que no llegan. Al final está más centrado en muchas cosas que no se tiene que centrar el futbolista y la verdad que fue difícil hasta que llega el día porque que el futbolista tiene que tomar la decisión y salir de ahí lógicamente pues bueno, el club pues tiene que desaparecer y gracias a Dios ese pueblo tiene algo que todo va en base al fútbol y por suerte pues llegaron unas personas nuevas también de que crearon el club prácticamente en un verano y con una ilusión tremenda y a la vista está que bueno, está cada vez más cerca de donde que menos que se merece ese club, ¿no? Qué bonito que al final también la gente siga amando tanto al fútbol extremeño, al fútbol de Almendralejo y que haya apoyado ese proyecto porque de momento es lo que tú dices, en segunda federación, puestos de arriba, es una completa pasada lo que ha conseguido este grupo que ahora es la propiedad del Club Deportivo Extremadura y también esa gente, esa afición apoyándolos, claro que sí. Esa temporada es lo que tú nos has comentado, ¿no? Al final tienes que tomar la decisión de salir porque la situación era la que era y te encuentras al Albacete, que te abre las puertas y que te voy a decir una cosa, me parece espectacular los números que hiciste, pero sobre todo el cómo empieza la temporada con todas esas dudas, con esa situación extradeportiva y cómo la terminas con un ascenso en tus brazos. Sí, fue un año de muchos altibajos, por así decirlo, porque al final yo estaba muy feliz en Extremadura, con mi familia prácticamente en Extremadura, y llega el punto en el cual te tiene que marchar. Me costó la misma vida el tener que tomar la decisión, pero lógicamente no había otra opción. Y en este caso Alfonso Serrano, que era el director deportivo del Albacete en aquel entonces, pues es el que me llama, el que me hace abrir los ojos en este caso, el que me da la oportunidad de subirme al barco del Albacete, en el cual ya estaba luchando por subir a segunda división y lógicamente pues es una plaza que no podías dejar escapar
y la verdad que súper agradecido en este caso tanto a Alfonso como al Albacete por darme la oportunidad a mí de ser también una persona más en el vestuario, en la cual fui también importante y en la cual conseguimos también el objetivo que lo disfruté muchísimo. Fue medio año, pero fue medio año muy, muy, muy intenso. Disfrutaste también de ese playoff, de ese ascenso, pero sobre todo de ese día, ¿no? De ese Riazorazo. Quique, ¿qué te acuerdas de ese partido? Porque fue una cosa increíble. Yo me acuerdo que yo lo estaba viendo, que el Deportivo parecía que se iba a llevar el ascenso y que da igual, el fútbol no son como las matemáticas. Sí, sí, tengo un momento grabado que no se me olvida, como el mismo día previo al partido con Eris Monte, en el cual no quería subirse a la habitación porque dice que estaba muy nervioso y le dije que se quedara conmigo, por ejemplo, cosas así de chavales jóvenes. En la misma prórroga, Ricky a mi lado llorando, nervioso, perdido, yo le dije que tranquilo, que lo íbamos a conseguir, que ya había metido Jordi el 1-2 y quedaba 4 o 5 minutos y yo siempre lo decía, ¿no? Que íbamos a sacar el partido adelante, confiaba ciegamente en mis compañeros, aunque todo era en contra, porque, a ver, en contra entre comillas, porque lógicamente Claro. jugábamos en su campo, el empate en este caso le valían a ellos y parece que todo estaba de cara para ellos, pero allí fuimos nosotros con la máxima ilusión posible y como siempre digo a los compañeros, montamos allí un tanatorio. Y ahí entró ese cabezazo, ¿no? Ese cabezazo increíble salió. Es lo típico, ¿no? Como en los cuentos, ¿no? Que tiene que ser la historia perfecta. Y ahí fue ese remate de cabeza, cómo aguantasteis, una defensa espectacular y un ascenso que Ujú. significó el retorno del Albacete al fútbol profesional. ¿Qué es lo que te transmitía a las caras de la gente en ese momento? Pues es lo que te digo, ¿no? Que fueron 6 meses muy intensos, con un entrado como Rubén de la Barrera que nunca dejaba al futbolista relajarse, por eso te digo que fue intenso sobre todo el día a día, en estar metido en lo que quería el míster, la idea de juego, que teníamos una idea de juego muy, muy peculiar, todo en base a balón, en la cual tuvimos compañeros muy buenos, como Manu Fuster, por ejemplo, que era un jugador increíble y lo es. Y lógicamente, pues, esa gente que se pegaron la paliza de Albacete a Riazor y lo disfrutaron con nosotros, pues eso fue grandioso. Y lógicamente, luego en Albacete, la gente esperándonos, pues son momentos únicos de que todo jugador lo quiere disfrutar, aunque sea una vez en la vida, ¿no? Yo siempre lo digo a los compañeros que no han podido conseguir un ascenso, que es algo maravilloso que le cambia la vida al futbolista. Es verdad que, por ejemplo, para tu mister, para Rubén de la Barrera, fue un momento raro, ¿no? Porque además él lo ha dicho muchas veces públicamente, ¿no? Él tiene un Mm. cariño inmenso al Depor, además fue entrenador también de ellos, claro que sí. Y es un momento también extraño, ¿no? Que supongo a ti te habrá pasado alguna vez, ¿no? Con alguna victoria contra, por ejemplo, el Cádiz o algo del estilo, que dices, Mm. ostras, que al final les he ganado a un equipo que les tengo mucho cariño, pero entra dentro de la profesionalidad, ¿no? Sí, nos dedicamos lógicamente al fútbol. El fútbol tiene estas cosas. Sí que es verdad que en este caso Rubén, lógicamente, era muy feliz, lo disfrutó mucho, pero por ejemplo en Riazor yo le vi con un respeto enorme a lo que es la entidad del deportivo, porque al final es el club que siente, el que ha vivido desde pequeño y faltaría más, ¿no? Yo lo entiendo perfectamente. Claro, y además siendo coruñés es que es el equipo de su ciudad, entonces Ujú. no tiene más explicación que esa. Y tu etapa en Córdoba, porque hablamos de Extremadura, de Albacete, de todas esas etapas, pero también de tu vuelta a Andalucía, a un equipo como el Córdoba que fue creciendo poco a poco y que ese proyecto vio en esa segunda temporada luz verde, como en ese ascenso que parecía que el Córdoba necesitaba ese momento, no llegaba y llegó y de qué manera. Sí, fueron 2 años muy buenos de muchos momentos, buenos y malos. Lógicamente acabó con un final inolvidable. Bueno, el trayecto fue difícil porque yo llegué allí recién ascendido el Córdoba de segunda red, pero no deja de ser el Córdoba un aspirante máximo a subir de categoría, ¿no? El primer año fue muy difícil, en el cual empezamos muy bien, pero el equipo entró en una dinámica negativa en la cual no supimos buscar la solución y fue un año difícil, ¿no? Pero luego con la llegada en este caso de Iván Ania, fue capaz de crear un grupo muy familiar en el cual todos íbamos en el mismo camino y fue un año que disfrutamos mucho y como bien sabes
prácticamente de la mano con el Málaga y en el cual pues logramos el ascenso ambos. Es que además teníais un entrenador, Quique, que, bueno, yo te digo una cosa, y es la verdad, ¿no? Cuando un entrenador lleva tantos años en el mismo sitio y haciéndolo bien, siempre es por algo. Y tú pudiste tratar con él porque era tu mister en ese ascenso, en esa temporada también. Es que es una barbaridad cómo cambió el Córdoba con él, ¿eh? Sí, sí. Al final hoy en día en el fútbol, cuando un entrenador está mucho tiempo en un sitio, lógicamente el tiempo le da la razón, ¿no? Él tiene muy claro a lo que quiere que juegue su equipo, él lo machaca día a día en el entrenamiento. Sí que es cierto que los inicios igual puede ser que le cueste a sus equipos, pero porque al final tiene unos mecanismos muy al hilo, por así decirlo, y en el cual el futbolista, pues bueno, se tiene que conocer con los compañeros, él crea una comunión ahí entre todos y yo creo que es difícil, pero que el tiempo siempre le acaba dando la razón y consigue que su equipo pues tenga un fútbol muy vistoso, muy alegre, muy claro en su idea, muy vertical y en el cual yo creo que la afición en este caso debería estar muy contenta, aunque haya momentos en el cual no haya los resultados que quieran, pero que tiene que tener esa tranquilidad, porque yo estoy seguro que Iván está muy tranquilo, porque sabe que conseguirá que su equipo juegue a lo que él quiere, ¿no? El otro día, Kike, estaba echando un vistazo a cosas de playoff, ¿no? Porque tú has hablado antes, ¿no? Mm. De que dio la casualidad de que ascendimos tanto Córdoba como Málaga a la vez. Y me encontré justo tu gol desde la pena máxima contra la Ponce. Ese momento de éxtasis. Entonces, ya que yo soy muy curioso de esas cosas, te quería preguntar un poco por ese momento donde tienes la posibilidad de cerrar la eliminatoria y lo haces ante la euforia del Arcángel. Sí, y recuerdo prácticamente que tuve la entrevista post partido luego también y recuerdo las palabras que me dijo Iván Gaña, que me dio las gracias y que él confiaba plenamente en mí en ese momento, que son momentos muy difíciles para futbolistas, muy importantes, en el cual no todo el mundo igual no es capaz de coger ese balón y tirar a pena máxima, pero es lo que le dije al míster, que yo siempre he tenido esa personalidad, ese carácter y lógicamente pues salió bien, por suerte, metimos en lo que no sé si fue el 2-1, el 3-1, el 2-1 creo Sí, que el fue. 2-1, el 2-1. Pasamos la eliminatoria y así fue, ¿no? Qué bonito, ¿eh? Vaya momentazo. Además, el vídeo lo habrás visto 3 millones de veces. Vamos, que el Sí, vídeo es una sí, sí. maravilla. El arcángel todo entero se viene abajo. Es una completa pasada. Y tú ahí como protagonista, después de haber anotado ese penalti. Que los penaltis, también te lo digo, hay que marcarlos, ¿eh? Sí, y más hoy en día, ¿eh? Hoy en día yo creo que el porcentaje de error o acierto en este caso del portero ha crecido, ¿eh? ¿Sabes? Además, de verdad. Y después ya con el Barça es cuando vais a ascender definitivamente. Cuéntame un poco después de ese ascenso, las tendillas, todo lo que vivisteis. Además, sumándose con que ascendisteis junto al Málaga y la euforia era doble. Sí, bueno, nosotros vimos el Málaga, en este caso el día antes en Tarragona, que como bien sabéis, todos los cordobesistas o los que nos sentimos cordobesistas en este caso, pues nos alegraba muchísimo por la comunión que había entre ambas aficiones, al final por la conexión que hay en verano, que todo cordobés pues está en Málaga y al final pues esa comunión, esa conexión se notaba y nos alegramos mucho. Y luego fue el momento de nosotros en el cual teníamos una eliminatoria muy difícil también ante un equipazo como fue aquel Barça B, que a la vista está la mayoría de jugadores pues, en el nivel que están, Por ejemplo, pero Marc nosotros Casado teníamos está jugando en el primer equipo. Marc Casado, Gerard Martín, es que hay muchos jugadores ahí que lo miras ahora y dices, hostia, tiene más valor todavía, ¿no? Lo que conseguimos. Pero el equipo tenía claro de que en cuanto entráramos en playoff no nos iba a bajar nadie de ahí y así fue, ¿no? Nos metimos en playoff y fuimos capaces de conseguir el ascenso y luego pues bendita locura nos vivimos, ¿no? Todo Córdoba volcada con el equipo y sobre todo ese momento en las tendillas con esa plaza llena hasta arriba fue un momento que no se puede olvidar jamás. Y ahora ya tienes la etapa en el Zamora. Todavía sigues allí en Zamora y haciéndolo muy bien. Esta temporada lleva, si no me equivoco, ¿no? 5 goles, que son números muy Mm. buenos también para ti. Todavía no hemos completado la primera vuelta, así que a seguir dándole caña. Yo te quería preguntar también, porque tú sabes, ¿no? Es época de Copa, se acaba de Copa del Rey, y te has vivido unos cuantos partidos de Copa del Rey. No sé si se te queda uno ahí en la mente que dices, ostras, este día
Fue una barbaridad, ya sea por partido, resultado, ambiente. ¿Qué recuerdos tienes de la Copa, Quique? Sí, tengo algunos momentos. Me hubiera gustado tener algo más de momento en Copa del Rey, pero sí que es verdad que tengo uno que creo que todos conocemos, que fue Cádiz-Real Madrid en Carranza, caso Seriché, alineación indebida y demás. Y eso, recuerdo que metí el gol, perdí 1-3 en casa. Luego teníamos la ilusión, lógicamente, de jugar en el Bernabéu, pero no pudimos jugar. Cayó eliminado el Madrid y la verdad que fueron momentos graciosos, ¿no? Fue una cosa muy rara, ¿no, Quique? ¿Cómo vive el futbolista un momento así? Claro, porque a partir de minuto 10 creo recordar más o menos, pues empezaron a cantar Cheriche no puede jugar, cosas así. Y claro, pues un todopoderoso como el Real de Madrid, ¿cómo le puede pasar esas cosas? Pues mira, al final todo el mundo tiene sus fallos, comete sus errores, al final somos personas y ya está. Y le pasó, sí que es verdad que le pasó al Madrid, que al final no es lo mismo que le pase en este caso como al Zamora, por Y así es verdad decirlo. que ahora el Zamora, pues estáis luchando esta temporada en ese grupo primero. Además, venís de una buena victoria frente a Osasuna, 1-3, muy importante. Y ahora recibís precisamente al Real Madrid Castilla. Vamos a ver cómo se encara ese Sí, partido, cómo lo veis. sí, la verdad que no estamos, como por así decirlo, nos estamos encontrando de nuevo después de una racha negativa en la cual tuvo que salir el entrenador anterior y bueno, pero sí que es cierto que ahora lleva el equipo una dinámica buena en la cual, como te digo, se está encontrando a nivel grupal dentro del campo. Yo creo que eso es importante y bueno, ahora tenemos un partido difícil con un Real Madrid Castilla, pues lógicamente con chicos elegidos, ¿no? En el cual pues con el tiempo pues veremos dónde llegan. Pero nosotros centrarnos en nosotros, en que estamos haciendo las cosas bien, que tenemos un proyecto súper ilusionante, en el cual te he dicho antes, fuera de micro, que tenemos una propiedad muy ilusionada con el proyecto, que es la familia Páez, que está dando todo por el Zamora y lógicamente pues darle una alegría a los zamoranos, que seguro que habrá gente del Madrid, pero bueno, pues habrá siempre los 2000 y pico, 3000 que siguen al Zamora siempre y que nosotros pues lógicamente queremos darle otra vez otra alegría este fin de semana. Yo quiero, Quique, que le mandes un mensaje a la afición para lo que viene. Más de este partido, ¿no? Es todo lo que queda de temporada. Así que mandales un mensajillo. Bueno, pues que disfruten del momento que estamos viendo en la actualidad, que hemos venido de una rachilla mala, pero que estamos aquí, que tenemos una gana tremenda de seguir creciendo como equipo, de seguir creciendo en la clasificación y que lógicamente pues pedimos su apoyo, que siempre lo tenemos, que incluso jugando fuera pues siempre tenemos la compañía de X número de aficionados y eso se agradece y lógicamente pues que estemos todo el mundo de la mano, que al final el jugador necesita de la cercanía de la afición y nosotros lógicamente pues darle las gracias por todo lo que nos acompaña en el camino. Y yo por último, Quique, ya esta es pregunta, ¿no? Como bonus, ¿no? Pregunta extra. Te quería preguntar por tu celebración, característica de torero. ¿Cómo es que celebran los goles de esa manera? Por si lo puedes comentar, que me da curiosidad. Sí, no siempre lo hago, pero normalmente sí que lo celebro así porque es una afición en la cual me gusta mucho, aunque bueno, siempre hay debate con este tema, pero bueno, yo respeto a la gente que no le gusta o no lo comparte en este caso y simplemente bueno, que nos respeten a nosotros también, que vivimos para disfrutar en esta vida y mi creencia es disfrutar del arte del toreo en este caso y esa celebración viene prácticamente por un amigo de San Lucas que se llama Diego Ramos Jiménez, que bueno, su vida es el toro prácticamente y muchas veces pues lo celebro por él en este caso. Qué bueno, pues ahí está el significado de esa celebración tan bonita que realizas y que todos conocemos en este mundo del fútbol, también en primera ref en este caso. Así que nada, aquí que creo que es el momento perfecto para cerrar la charla, darte las gracias a ti, también al Zamora por la oportunidad y que de verdad que tengáis mucha suerte para lo que viene, que no es poco. Muchísimas gracias por acordarte de mí y compartir este momento conmigo.